estos eventos es la ira de Dios. La ira de Dios es el lago de fuego y azufre. Todos estos eventos tienen que suceder porque son promesas de Dios. El rapto porque Dios le prometió a la iglesia que vendría por ellos. La gran tribulación porque es la última semana de Daniel. La segunda venida de Cristo porque Él prometió volver. Porque Él prometió volver para establecer su reino. ¿De qué reino estamos hablando? De aquel reino mesiánico que le prometió a Israel. ¿O por qué creen que ellos no creyeron cuando Jesús vino? Porque no se estableció ningún reino. Y dijeron, no, eso murió por gusto. No se estableció nada. Y hasta el sol de hoy creen que es así. Y hasta el sol de hoy están esperando al Mesías. Entonces nuestro estudio va a tener como base teológica Apocalipsis 20, Isaías 11, Isaías 65. Pero por supuesto nos pasaremos entre otros versículos. Entonces, ya que entendemos que son varios periodos del último tiempo y que ahora vamos a hablar del milenio, vemos que en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando leíamos en Apocalipsis 19, Jesús venía, ¿verdad? En un caballo blanco, coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en Judas, verso 14 y 15, que ya esto había sido profetizado hace muchos años atrás. Esto ya había sido profetizado. ¿Saben que este plan de Dios lo tiene desde que el hombre pecó? Cuando le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer lo heriría en la cabeza, desde ahí está el plan de Dios. No es un plan que surgió cuando Jesús vino. No es un plan que surgió cuando le dijo a David. O no es un plan que surgió cuando le dijo a Abraham. Este plan de Dios perfecto está desde que Satanás cayó. Un plan perfectamente armado que tiene su culminación y su perfección. Entonces dice en Judas, en el verso 14 y 15, aquí Judas está hablando de los falsos profetas. Y Judas dice algo. Dice, de estos también profetizó Enoc. ¿Saben quién fue Enoc? El primero que Dios se llevó. Este es el primer rapto. Porque Enoc caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Y nadie nunca más supo nada de él. Y hasta el sol de hoy nadie sabe más nada de él. Pero dice aquí en Judas que Enoc profetizó. Que Enoc mientras estuvo con vida, que Enoc solamente vivió 365 años, casualmente cada año, como los años tienen 365 días. Él habló de algo. Dice que Enoc, que fue el séptimo desde Adán, él vio algo y esto era lo que él profetizó. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Con quién vino el Señor? ¿Quiénes son estas santas decenas de millares? ¿Son los ángeles solamente? No. Son la iglesia. Entonces nosotros formamos parte, cuando venga Cristo, del ejército celestial. Y esto ha sido profetizado desde antes de Abraham. Desde antes de Abraham estaba este plan perfecto de Dios. Y dice en el 15, para hacer juicio. ¿Para qué viene Dios al final? Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es el gran juicio del trono blanco. No crean que aquel que murió y pensó que se salió con la suya, mató 20,000 personas y nadie nunca lo descubrió, se salió con la suya. Porque si no, Dios no sería justo. Y Dios es justo y perfecto. Entonces Él viene con sus santos ángeles, ¿verdad?
en la batalla final, que es el Armagedón, para vencer al falso profeta y al anticristo. Y dice allí en Apocalipsis 19 que ellos fueron echados con vida. Fueron echados con vida en el lago de fuego. Y esta es la segunda muerte. ¿Saben cuál es la segunda muerte? Que son echados tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Porque actualmente existe un infierno, pero ahí no está tu cuerpo quemándose y achicharrándose. La muerte segunda es el cuerpo y el alma en una eternidad sin Cristo, en un lago de fuego. Y esta es la ira de Dios. Y este es el juicio final para todos aquellos que no creyeron en Él, para todos los incrédulos. Entonces, leemos en Apocalipsis 19 que para Dios establecer luego que viene, ¿verdad?, echa al anticristo y al falso profeta, en Apocalipsis 20, dice que lo primero que hace Dios es enviar un ángel. Dice en el capítulo 20, verso 1, que vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Lo primero que hace Dios es que sujetar a aquel que está en contra de establecer su reino. Y eso es sujetar a Satanás. Y esta es la tercera caída de Satanás. Hablábamos que son 4 caídas. La primera que ya pasó, la segunda que está por venir cuando caiga del cielo completamente y sea desterrado a la tierra. Y esta tercera es al abismo. El abismo es el lugar donde están todos los ángeles caídos, todos los principados presos, porque son tan terribles que no pueden estar sueltos. Aquí va a ser encerrado Satanás. Dice que este ángel, que lo más probable es que sea el arcángel Miguel, porque el único que siempre lucha con Satanás en toda la Biblia es el arcángel Miguel. No sabemos quién es, pero es probable. Es un arcángel o es un ángel con gran autoridad. Y prendió al dragón. Ya sabemos quién es el dragón, es Satanás, pero por si queda una duda le da los 4 nombres para que sepan quién es. Prendió al dragón, a la serpiente antigua, al diablo y a Satanás. Y lo ató por 1000 años. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar el milenio? Porque Dios ató a Satanás por 1000 años. ¿Okay? No es figurativo, como dicen algunas corrientes, no, fue porque es 1000 años, pero eso no es 1000 años así. Pero si allí en la Biblia dice 1000 años. Algunas corrientes dicen, no, ya Dios, ya ese evento ocurrió cuando Jesús en la cruz murió y ató a Satanás. Si ustedes creen que el mundo estaría como está si Satanás estuviera acá, en la decadencia que hay, no, Satanás está libre, pero va a haber un día que va a ser atado para poder establecer este reino. Entonces en ese ocurre la última de la resurrección, de la primera resurrección. La primera parte hablábamos que son 2 resurrecciones: la resurrección de los justos, y bienaventurado todo aquel que forma parte de la primera, y la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos. Entonces los últimos que resucitan son los santos del Antiguo Testamento y los mártires. Ellos son los últimos que resucitan. ¿Por qué resucitan hasta los últimos los del Antiguo Testamento? Porque los últimos serán los primeros. Nosotros los últimos seremos los primeros. ¿Y por qué? Recuerden que el trabajo con Israel no ha terminado hasta que se cumplan las 70 semanas de Israel. Entonces no puede haber una resurrección de los santos de Israel si todavía el trabajo con Israel no ha sido terminado. Entonces por eso es que ellos resucitan hasta el final. Entonces el reinado de Jesús es de 1000 años. ¿Por qué 1000 años? Porque Satanás fue preso 1000 años. ¿Y qué ocurre? En estos 1000 años ocurre la regeneración de la tierra. Todavía no es el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Saben por qué todavía no es el cielo nuevo y tierra nueva? Porque todavía de la tribulación van a quedar sobrevivientes. Probablemente se calcula con tantas muertes, va a ser 1/3 de la población. Quizás menos. Ahorita somos 8 billones de personas. Menos de 3 billones van a sobrevivir. Y no son esos 3 billones los que van a ir hasta el final.
porque todavía está el Armagedón, y en el Armagedón mueren aquellos que están sellados. Ahí lo dice en Apocalipsis 19, dice en el 19:21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. O sea, los demás murieron por el poder de la palabra de Cristo cuando viene. Todos los impíos. Recuerden, en la parábola de la red, cuando Jesús venga, ¿verdad? Todos son capturados en la red, pero vendrán los ángeles y echarán al fuego, igual que la parábola del trigo y la cizaña. Todo aquello que es impío será desechado. Pero aquellos que no fueron sellados, y muy probablemente sean niños, porque para que hayan permanecido ante tanta tribulación, dignos de pasar, tienen que ser probablemente niños. Niños puros de corazón que no fueron sellados ni contaminados en esa época. Entonces esa gente que va a pasar no tiene un cuerpo glorificado. Entonces todavía el pecado no ha desaparecido. Todavía esta gente se va a multiplicar. Entonces Jesús viene a mostrar lo que es un reinado perfecto. Y estos son los 1000 años, que es la regeneración de la tierra. Dice en Mateo 19, habla de esta regeneración. Dijo Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, esto le está hablando a los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién está hablando? A los apóstoles. Entonces aquí hay una regeneración, un rey que va a comandar, que es Jesús, y alguien más que va a comandar. Hasta ahora sabemos que los apóstoles, ¿no?, también van a mandar con Jesús. Pero este reino por cual Israel nunca aceptó a Jesús es porque ellos esperaban que el cumplimiento de esta palabra, Isaías 11, aunque nosotros sabemos que sí se cumplió, pero ellos no lo entendieron así. Dice Isaías 11 desde el 1 al 12, que saldría una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñaría de sus raíces. Como aquella imagen, allá hay un tronco, y sale una ramita. Porque Israel, después de que Nabucodonosor los conquistó, 400 años pasaron sin un rey. Por eso es que cuando ellos esperan a Jesús, ¿cómo lo esperan? Como un rey. Como un rey. Ellos esperaban que Jesús viniera como un rey. Cuando llegan el asno, dicen: aquí viene a establecer el reino. Eso es lo que ellos esperaban. Y el cumplimiento se cumple porque Él viene de David. Pero te dice en Apocalipsis 5:5 que Él no solo es linaje de David, sino que Él es raíz de David. Antes de que David fuera, Él era. Y lo vuelve a repetir en Apocalipsis 22:16, donde te lo dice con nombre y apellido: yo Jesús, soy raíz de David y linaje de David, para que no te quede dudas de que Él es el Mesías. Él es el que está esperando a Israel. Y que todo esto se cumplió, pero que se tiene que cumplir en la totalidad cuando Jesús venga, porque ¿cómo va a reinar Jesús con estas características? Dice en el verso 2 que reposaría sobre él el Espíritu de Jehová. Eso también se cumplió cuando lo bautizaron. Todos los que estaban ahí lo vieron. Cuando se posó sobre él la paloma. Y Dios dijo: en él tengo complacencia, este es mi Hijo amado. Lo vieron y lo volverán a ver cuando venga Jesucristo a establecer su reino. En él se va a cumplir toda la deidad, porque él viene como hijo, investido con el Espíritu Santo y dando cumplimiento sumiso a las palabras de su Padre Dios.
y tiene las características que ya sabemos que Jesús tenía y va a volver a tener, por lo que su reino va a ser con espíritu de sabiduría. En Proverbios 8 te habla de la sabiduría como si fuera una persona. La sabiduría es esto, porque la sabiduría es Jesús en persona. Cuando ustedes claman y dicen, Señor, dame sabiduría, están clamando que Jesús venga a sus vidas y les enseñe a elegir sabiamente. Saben que Él es la sabiduría. Él es la sabiduría encarnada. Espíritu de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, la capacidad de entender sobre todo ciencia. Pero la inteligencia que está hablando aquí es la inteligencia sobre las cosas de Dios, por sobre todas las cosas. Pero también inteligencia sobre toda la ciencia. ¿Saben cuándo esto se cumplió? Cuando Jesús tenía 11 años, 12, 13, no me acuerdo. Cuando Él fue 12. Él fue, ¿verdad?, en cumplimiento de las costumbres de sus tiempos, y Él se perdió. Y Él estaba en el templo, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban asombrados? Los rabinos. Estaban asombrados de la inteligencia de Jesús. Eso te habla de lo inteligente que era Jesús. Era una inteligencia sobrenatural. Era un prodigio. Así va a reinar Él. Con sabiduría, con inteligencia, con espíritu de consejo, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Allí te lo vuelve a confirmar. Jesús es Dios. Aquí en sí el mismo Dios dice que Él es fuerte y celoso y no le da su nombre a nadie. Pero en ese momento Israel lo va a poder ver con sus ojos. Y todo el mundo le va a ver al Dios encarnado. Él va a ser el consejero y todas las naciones van a ir a Él a pedir consejo. Espíritu de poder, porque todo el poder está sobre Él, porque Él es omnipotente. Espíritu de conocimiento, porque Él va a conocer, como cuando en los evangelios te dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. ¿Sabes que Satanás no puede conocer tus pensamientos? El único que puede conocer tus pensamientos es Jesús, es Dios. Tus pensamientos no los conoce Satanás. Tus intenciones sí, porque si vos estás mirando mucho aquí a una mujer o un hombre, dice, no, pero la estás mirando mucho. Pero no es porque te lea el pensamiento, es porque soy muy obvio. El pensamiento solo lo conoce Dios. Entonces ese gobierno va a ser perfecto porque Él va a conocer las intenciones de la gente cuando haga una cosa. Y por último, el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Siendo Él Dios encarnado, siendo Él el Hijo, Él no quiso ponerse sobre todo, sino que se puso por debajo para darle todo el poder al Padre. Y así mismo Él va a gobernar. Él va a gobernar poniendo por sobre todas las cosas al Padre. A pesar de Él ser Dios encarnado. Dice en Apocalipsis 15:28, perdón, en 1 Corintios 15:28, que pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Él, hasta el final, lo hizo en la cruz y lo vuelve a hacer al final. Él se sujeta al Padre. Entonces en el verso 3 y 4 de Isaías, te dice cómo es su gobierno. Ya vemos que su gobierno es Dios va a gobernar la tierra. Dios en persona. ¿Cómo puede ser imperfecto un gobierno así? Cumplimiento de las profecías, de todas las profecías de todo el Antiguo Testamento, cuando vemos la imagen de Nabucodonosor que vio cuando la roca cae y destruye todos los gobiernos. Esa roca es Cristo. Entonces el gobierno final de esta tierra, de esta creación, es el gobierno de Cristo. Y dice en Isaías del 3 al 5, que le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá
por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y esta última parte del 4, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso es para lo último, para el juicio del trono blanco. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces su gobierno, el gobierno de Jesús, está lleno de justicia y de fidelidad. Por fin en la tierra va a haber un gobierno perfecto. 1000 años de perfección. Durante los 6000 años de historia de gobiernos en este mundo, solo 25 años han habido paz y ni siquiera han sido continuos. Pero durante 1000 años va a haber paz en la tierra. ¿Y cómo va a ser esta tierra? Te lo dice en el verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y al niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Saben por qué? Porque como te lo decía ahí en Mateo 19, el mundo ha sido regenerado y vuelve a su plan original. Cuando Dios creó la tierra, no la creó para ser llena de animales feroces y de gente que se mata uno con otro. Cuando Dios la creó perfecta. Y así va a ser en los últimos tiempos, con los 1000 años. La tierra es regenerada, vuelve a su estado natural. Los animales ya no serán feroces, ya no existen carnívoros. Y nosotros tampoco. Aprovechen de comer carne ahorita. Porque ya esa no va a ser nuestra naturaleza. No lo vamos a necesitar. Porque no es un mundo hostil, es un mundo de paz. Y si ustedes no les gustan los animales, no sé qué van a hacer en ese mundo, porque en ese mundo lo único que vas a hacer es cuidar la tierra y cuidar los animales. Para lo que fuiste enviado en el Edén. Para lo que fuiste enviado en el Edén, ¿para qué fuiste? Para cuidar la tierra. Cuidar lo que Dios te dio. Isaías 65:20 te lo vuelve a decir. No habrá más allí. O sea, aquí hablamos de la parte de los animales y de que los niños iban a estar con los animales hasta los recién nacidos. Porque no hay conflicto, solo paz. No hay ferocidad. Dice en el 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejos que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años. ¿Qué te quiere decir eso? O sea, el más niño tiene 100 años. ¿Saben cómo? ¿Cuándo? Como Matusalén. O sea, la gente va a ser como Matusalén, como en esos tiempos. Por esos 1000 años, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán y Eva? O sea, no pasará un día hasta que te mueras. Ese día tiene que cumplirse, esos 1000 años. Por esos 1000 años. Si la persona no peca, no muere. Porque aquí te dice que el pecador de 100 años, o sea, aquel que peque, su vida será cortada. Porque aquí no hay asesinato, aquí no hay enfermedades. O sea, todo va a depender de tu comportamiento. Si eres pecador, tu vida será cortada. Es un mundo perfecto. ¿Por qué todavía hay muerte? Porque todavía hay cuerpos que no han sido regenerados. Pero van a tener algo maravilloso que los demás no tuvieron, la oportunidad de vivir 1000 años con Cristo. Entonces, en este lugar no existirá pecado, no existirán enfermedades, no hay ferocidad, no eres carnívoro. Este es el mundo perfecto. Dice en el 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de benditos. O sea, aquí nadie te va a robar, nadie se va a aprovechar de ti, nadie te va a explotar, no vas a ser un esclavo. Aquí yo siembro, yo cosecho. ¿Por qué? Porque si recuerdan que cuando Dios maldijo a Adán, no, maldijo a la tierra. Entonces cuando yo siembre una mata de manzana, al otro día tengo una mata de manzana, o sea, no tengo que esperar. Por fin van a dejar de trabajar arduamente. No quiere decir que no van a trabajar, quiere decir que no lo van a hacer con el sudor de su frente, sino que todo va a ser más fácil, es un mundo perfecto. Y dice en el 9 y 12 de Isaías 11, que no habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte. O sea, nadie podrá hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? Porque allí mismo estará predicando Dios. O sea, Jesús te va a predicar. ¿Qué excusas vaya a tener para decir? No, es que yo no entendía. Jesús mismo te lo va a explicar. Y dice en Jeremías 31, del 31 al 33, que ese es un nuevo pacto, ¿verdad? Es un nuevo pacto de Dios con Israel, no como el pacto que hicieron con Moisés, que era por leyes, porque eso el mismo Israel lo incumplió, sino un pacto nuevo, porque estará escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ese Israel del que te está hablando allí no es solamente Israel, sino también nosotros que fuimos injertados en ese árbol. Nosotros también somos pueblo de Dios, para ser los de Israel, pero Dios lo quiso así. Entonces, en ese mundo habrá paz, no habrá ferocidad. Es un mundo de paz, de prosperidad, el mundo que todos anhelamos. El mundo que todos anhelan no es este mundo, es un mundo regenerado. Y sin embargo ese no es el mundo definitivo, pero sí es el mundo que tiene que ocurrir, porque ya Dios lo prometió. Así. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces, cuando Jesús venga, va a dar cumplimiento a todo, para que diga consumado es. Como hijo de Abraham, dando cumplimiento a cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas. Imagínense a Abraham resucitando. Y cuando él despierta, ve toda esa cantidad de millares. Y le dice Dios, aquí están tus hijos y tu linaje. ¿Se imaginan a Abraham? Que solamente pudo tener un hijo, el otro se lo hizo mandar por ahí, para la tierra de los árabes, y solamente cuando tuvo un hijo le dijo, me lo vas a matar allá, de sacrificio. Pero cuando vuelva a la vida Abraham, va a ver el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, porque él viene como hijo de Abraham. Y eso lo podemos ver en las genealogías que están en Mateo y en Lucas. Que tanto por la rama de José como por la rama de María viene de Abraham y va a dar cumplimiento a ello. Y nosotros con él, porque como dice Romanos, ¿verdad? Nosotros no somos judíos por sangre, sino por gracia y por fe. También viene a dar cumplimiento de que él es hijo de David, ¿verdad? Ya lo vimos que viene de la raíz de David, lo vuelve a decir en Apocalipsis, lo vemos en las genealogías que están en Mateo y Lucas, porque él viene a dar cumplimiento a una promesa que Dios le hizo a David, en 2 de Samuel 7, del 12 al 16, ¿verdad? Cuando él le promete un descendiente y un reino que sería eterno. Entonces ese no es Salomón, ¿verdad? Porque el reino de Salomón fue de todo menos eterno. Ese cumplimiento lo viene a hacer Jesús. Viene como hijo de hombre porque sigue siendo humano, un cuerpo regenerado, pero sigue siendo hombre, sigue siendo humano. Dice en Juan 5, del 26 al 27,
Porque como el Padre tiene vida a sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, le dio autoridad como Hijo del Hombre. El único que tiene autoridad siendo humano es Jesús. Porque lo podemos ver en Apocalipsis 5 cuando todos están llorando y dice: aquí sí hay uno, el Cordero, el León de Judá. No hay más nadie, no hay justo. Todos pecaron, pero solo hay uno, y ese es Jesús. Entonces Él viene como humano, no es que viene como extraterrestre, digo, no, Él viene como ser humano. Pero también viene a dar cumplimiento porque Él es el Hijo de Dios. Dice en Isaías 10 del 7 al 6, del 6 al 7. Y en Hebreos 1 del 8 al 10. Vamos a leer Hebreos, porque ahí para resumir aquí. En Hebreos que da cumplimiento total de lo que es la deidad. Más del Hijo se dice, o sea, aquí está hablando del Hijo de Dios. Tu trono, oh Dios, ¿a quién está llamando Dios? Al Hijo. Esto va para los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Cómo lo ungió Dios? Como Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Entonces Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y así va a venir, con el cuerpo regenerado. Entonces, ¿cómo viviremos en el milenio? Ya vimos, ¿quién va a reinar? Jesús. ¿Y quiénes van a gobernar con él? Nosotros. Pero esto también tiene un orden. Dice en Apocalipsis, bueno, primero, ¿desde dónde va a reinar? Desde Israel, ¿verdad? Para dar cumplimiento a Isaías 2:2, que dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Cuando dicen los postreros, te habla de los últimos tiempos. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando te habla de monte en la Biblia, te está hablando de reino, te está hablando de lugar de poder. Entonces, ¿quién va a ser reino sobre reino? ¿O quién va a ser la nación que va a regir a todas las demás naciones? Israel. ¿Dónde va a estar la capital? En Jerusalén. ¿Desde dónde va a reinar? Desde el tercer templo. ¿Dónde está ese templo? En Ezequiel. Dios le dio las medidas a Ezequiel. Ese templo está hecho, todavía no está hecho. Pero desde allí va a reinar Jesús. ¿Y quiénes van a reinar con él? Dice en Apocalipsis 20, en el versículo 4, que cuando Juan veía, cada vez que en Apocalipsis dice, y vi, te está hablando de una secuencia de tiempo diferente. Por eso es que es los tiempos: primero el rapto, luego la tribulación, luego la segunda venida y luego el milenio. Es otro tiempo, otra secuencia de tiempo. Y entonces cuando él ve en Apocalipsis 20, en el verso 4 te dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, o sea, los mártires que también van a gobernar. ¿Quiénes se les dio la capacidad de juzgar? Ya estudiamos que son la iglesia, ¿verdad? ¿Que por qué? Que el tribunal de Cristo, que cada quien se le va a dar un rango. Ya ahí cada quien sabe si va a ser presidente, concejal o qué es lo que va a hacer. Pero eso va a ser allá arriba, todavía no sabemos qué rango de autoridad tendré. Todo va a depender de las obras que hayamos tenido aquí como iglesia. Entonces, en primer lugar, ya leíamos en Mateo 19, ¿verdad? 27 y 28,
que durante la regeneración, cuando Jesús se siente en el trono, con él iban a regir los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. ¿Quién va a ser el 12º apóstol? Todavía no sé, sabremos ese día. Si era Matías por suerte o si era Pablo que lo cogió Jesucristo que lo vio, no sé. Lo sabremos ese día, ese misterio. Pero van a ser los 12 apóstoles los que van a regir las 12 tribus de Israel. ¿Y quién va a regir al mundo? Israel. Porque lo dice en Daniel 7 del 26 al 27. Dice en Daniel, lo leíamos en el Isaías 2, que es de Israel, pero lo vuelve a decir en Daniel 7, 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Recuerden que aquí no existía la iglesia, desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es el pueblo de Dios aquí? Israel. Entonces, ¿quién se le da la primera autoridad después de Jesús? A Israel. Israel. Entonces, ese es el orden teocrático. Primero Jesús, Israel, las 12 tribus la gobiernan los 12 apóstoles. Allí el gobierno va a estar dirigido entre los santos del Antiguo Testamento. ¿Y quién va a gobernar las naciones? La iglesia. Eso lo dice en Apocalipsis 2:26, lo leíamos, ¿verdad? Que el que venciere se le daría autoridad sobre las naciones. También lo dice en 1 Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy entonces acaso indigno de juzgar cosas pequeñas? ¿O acaso no saben que ustedes van a juzgar al mundo? En aquel tiempo, no es para este tiempo, es en aquel tiempo. Y dice en el 3, ¿y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles incluso? O sea, bajo nuestro dominio están hasta los ángeles. Ustedes les van a mandar a los ángeles, vengan para acá, soldados, vengan para allá. Porque este tiempo, recuerden que el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que va a ser. Cuando Dios gobernaba, ¿a través de quiénes gobernaba? Como jueces, ¿verdad? Instituía jueces. Esos jueces vamos a ser nosotros. Si tenemos toda autoridad que nos ha sido dada por Dios, no por nosotros mismos porque fuéramos muy buenos, no. Es Dios el que nos las dio. Y nosotros vamos a gobernar, inclusive bajo nuestras órdenes van a estar hasta los ángeles. ¿Y quiénes más? Los mártires. Ahí mismo lo dice en Apocalipsis 4, ¿verdad? Que los mártires van a gobernar con Cristo. ¿O ustedes que creen que fue fácil? Ellos también fue difícil porque era o te sello o te mueres, o te decapito. Así que ellos tienen un lugar especial. Tampoco lo pueden tener por menos, porque ellos también, Dios le va a dar una corona de mártires. Entonces dice que ya veíamos que la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios, porque Jesús mismo en el templo, Él mismo va a ser como rey y sacerdote, va a gobernar al mundo. No habrá guerras, dice en Isaías 2:4, que en ese mundo regenerado, no va a haber guerra. Ya veíamos que no hay ferocidad, no hay conflicto, no hay ladrones, no hay cobra vacunas. ¿Por qué? Porque en el 4 te dice, y juzgará, o sea, Jesús, entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No va a haber armas, porque no va a haber guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No va a haber ejércitos. Ahí los únicos ejércitos son los ángeles, que para mantener el orden. Pero los seres humanos no van a tener ejército. No va a haber guerras. No va a haber necesidad. Es un mundo totalmente diferente a este. En este mundo, de 100 personas, 99 son malas, ¿verdad? Pero en aquel mundo, de 100 personas, 99 son buenas. Y una es mala. Porque es un mundo al revés. A este. ¿Por qué todavía hay mal? Porque Satanás no ha sido derrotado por completo. Porque todavía no hay cuerpos regenerados. Porque no ha sido vencida completamente la muerte. Que es el último enemigo a vencer.
no habrá tristeza. Dice Isaías 65, del 16 al 17, que en ese mundo no va a haber tristeza. ¿Saben por qué? Porque aquello que te causó tristeza en este mundo, tú lo vas a olvidar. Por mi abuelito, se olvidó. No te vas a acordar, ay, es que estará aquí mi abuelito. No, porque no te vas a acordar. Porque eso es un recuerdo. Tú no vas a estar feliz, ¿verdad? Si yo te llevo para una playa en Margarita y te vas a estar acordando de tu perrito que se murió, no. No puedes acordarte de lo malo. Porque si no, no vas a estar completamente feliz. Dice en Isaías 65, 16, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. De tus ojos allá no los recordarás, no vendrá a tu memoria. Que si en este mundo no pudiste tener hijos, tampoco te vas a acordar que deseaste tener hijos. Porque las angustias primeras pasaron. De lo que ya no tienes necesidad. Todo eso pasó. Ya Dios lavó tus lágrimas. Ya eso pasó. Todo es hecho nuevo. Entonces veíamos que los animales convivían en paz entre ellos y con nosotros. Así como en el Edén, todos convivimos en paz. Nosotros cuidamos la tierra, cuidamos los animales y todos en una convivencia. Lo dice Isaías 27, 6. Recuerden que Isaías es el libro evangelizador, porque es donde te habla de Jesús, del Mesías que espera Israel, que ya vino y no lo aceptaron. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo se llenará de fruto. O sea, cuando por fin Israel acepte a Cristo, cuando Cristo venga a establecer su reino, el mismo fruto, la misma bendición. Por eso es que Pablo te dice, imagínate si somos benditos porque ellos rechazaron. Cuando lo acepten, cuán bendita va a ser la tierra. Así va a ser bendita toda la tierra cuando Israel por fin acepte a Cristo. Por eso es que tenemos que pedir por Israel. No como no, que Israel fue desechado. Dios no desecha, Él no invalida su palabra. Él cumple su palabra. Él es fiel y verdadero. Así. Y para aclarar dudas, ¿verdad? Nuestros cuerpos no se casarán ni tendrán hijos. ¿Dónde lo dice? Mateo 22:30, cuando le preguntaban los saduceos, ay, si tuvo siete esposos esa mujer, ¿con cuál se quedará? Era una pregunta con maldad. Entonces, no, con ninguno. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Porque después de la resurrección no seremos más de este mundo. Pero te lo dice muy bien en el Lucas 20, 34 al 36. De estas tres explicaciones, o de estos tres evangelios, Lucas lo explica mejor. Dice en Lucas 20, del 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, de esta generación, se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿cuál siglo? El milenio. Y la resurrección de entre los muertos, es decir, y que ya hayan sido resucitados, regenerados, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, hijos de la resurrección. Es un cuerpo perfecto, no tiene necesidad de nada de esas cosas. En realidad no tiene necesidad ni de comer, Él lo hace por placer, quiero comer, compartir, pero no es porque tenga necesidad, es un cuerpo perfecto regenerado. ¿Por qué tienen hijos los hombres? Para poder tener linaje y descendencia, ¿verdad? Para que no se pierda. Por eso Dios le mandó a Adán, multiplícate, si ya pecaste no te queda de otra, porque cómo te vas a seguir en este mundo si te mueres. Pero si no morimos, no hay necesidad, ni vas a tener necesidad en ese tiempo. No lo vas a desear, no estamos gobernados por las cosas que gobiernan este cuerpo. Es un cuerpo diferente, con unas emociones diferentes, con un sentimiento diferente. Es un cuerpo perfecto.
y el evento final con el que termina el milenio, ¿verdad? Que es el gran juicio del trono blanco. Entonces este es el evento final que todos están esperando, toda la gente, o sea, todos los que murieron por los malos, desde Caín y Abel está esperando este tiempo. Ustedes dirán, ¿y entonces por qué existe un infierno ahorita? Eso es como todo sistema judicial, ¿verdad? Primero la gente pasa por un retén, ¿o no? Antes del juicio, y ahí pueden pasar años presos, los años de la vida, años y años presos, hasta que verdaderamente ocurra el juicio final. Eso es el infierno. Cuando la Biblia te habla del Hades o el Seol, está hablando del infierno actual, donde está la gente esperando su juicio. Jesús lo explicó mejor cuando habló de Lázaro, ¿verdad? Y el mendigo, que uno estaba en el seno de Abraham y otro estaba en un lugar de sufrimiento, esperando el juicio final. Pero hay un juicio definitivo, que es la ira de Dios. ¿Saben cuál es la ira de Dios? El lago de fuego. Y ya fueron echados ahí, ¿quiénes? La Trinidad satánica. Satanás no, todavía. Fueron echados ahí el falso profeta y el anticristo. Pero cuando ya estemos finalizando el milenio, dice allí en Apocalipsis 20, que Satanás será liberado por un breve tiempo. De nuevo, Dios mío, ¿para qué van a soltar ese ser? Porque todavía hay personas que no han elegido a Cristo. Pero si Dios mismo les está predicando, pero no las han elegido, no han sido tentados, ¿verdad? Todos tenemos que ser probados. ¿Y saben cómo somos probados? En la tentación, en la prueba. Ahí es donde ustedes son probados y Dios verdaderamente sabe si están con Él o no. Cuando viene el problema, no es cuando está fácil, cuando todo te llueve del cielo. ¿Por qué creen que Job tuvo que ser probado? ¿Y qué prueba? Pero es que Job también tenía que ser probado, porque Satanás en parte tenía razón. Ay, pero si lo tenía ahí rodeado, ¿verdad? Ese Job es una representación de los 1000 años. O sea, allí toda esa gente rodeada de paz, próspera. Decime qué prueba va a tener ahí, si todo es perfecto. Pero tienen que ser probados. Y es entonces donde Satanás es liberado. Dice en el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Sepan que en la Biblia cuando habla de Gog y Magog es Rusia. O sea, el líder principal es ese país. Bueno, siempre ha sido malo desde los inicios de los tiempos. Rusia, junto con los demás países, van a levantar una rebelión, la rebelión final. Esta es una rebelión mayor porque te estáis rebelando directamente contra el Dios encarnado que va a estar allí, en vivo y en directo. No es contra Israel que estaba desamparada como el Armagedón, no, es contra Cristo. Hay que tener valor ahí para saber que están los ángeles rodeándote y vos, o sea, ¿en qué cerebro cabe eso? Pero así es la gente. Eso es como la torre de Babel. ¿En qué cerebro cabe levantar un edificio y que va a llegar al cielo? Eso no cabe en ninguna cabeza coherente, ¿no? Pero eso te habla de la altivez, de la soberbia de la gente. A fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, son millares de millares. Todavía hasta el final. Teniendo un gobierno para que vean que no tenían excusa, tuvieron 1000 años de enseñanza para decir ay, que nosotros somos buenos, es culpa de Satanás. No, mientras estemos en este cuerpo imperfecto, y esa es la mayor prueba, por eso es que tiene que ser liberado Satanás, para la mayor prueba de que no tiene que ver con que Satanás esté susurrándote al oído. Es la naturaleza. Por eso es que el que está escrito en el libro de la vida desde el inicio de los tiempos está escrito, y el que no, no. Y no va a dejar de pecar, así venga Cristo en persona y les gobierne por 1000 años. Difícil, ¿no? Porque a veces queremos que nuestros familiares se conviertan, pero si no, no. Dice la Biblia, el que peca que siga pecando, y el que se santifica, sígase santificando. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada
y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, fue más lo que tardaron en armar la rebelión que lo que tardó Dios en desaparecer. Se acabó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, la derrota de Satanás. Pero ¿saben qué ese no es el enemigo final? El enemigo final es la muerte. Y para eso es este juicio, que es el juicio del trono blanco. Y dice en el verso 11, del 11 al 15, y vi un gran trono blanco. ¿Por qué? Imagínense un trono que lo ven desde la tierra hacia el cielo. O sea, es un trono inmenso. Y un trono blanco te habla de pureza, te habla de perfección, de santidad. Y dice aquí, y el que estaba sentado en él, ¿quién es? Jesús, Dios. ¿Verdad? Que se le dio toda la autoridad para poner todo debajo de sus pies. Y dice, y ningún lugar se encontró, y dice, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Desapareció la tierra y el cielo. El cielo y la tierra que ustedes conocen, el universo que ustedes conocen, desapareció. Por eso dice en Mateo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿dónde tiene lugar este juicio? En la eternidad. En una dimensión que nosotros no conocemos. En la dimensión de Dios. Porque cielo y tierra ya dejaron de existir. Para la próxima clase veremos que es la última, cielo nuevo y tierra nueva. Eso te habla, cuando la Biblia te dice Dios creó los cielos y la tierra, no te habla de este cielo de las nubes, te habla de todo lo que implica el cielo, el mundo celestial, los ángeles, todo eso es nuevo. Dios va a crear un universo nuevo, un mundo angelical nuevo, una tierra nueva, una vida nueva. Estas cosas ya pasaron. Es un mundo nuevo, pero la parte final es esta, ¿no? El juicio, porque Dios no va a dejar sin juicio al que hizo lo malo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir eso de grandes y pequeños? Porque eran chiquitos y porque eran grandes. No, ¿verdad? Grandes que hicieron grandes maldades. Hitler, Mussolini, Chávez, no mentira, no sé. Toda esta gente que hizo maldades y no se arrepintió al final, no lo sabemos. Pero toda esta gente que hizo maldades, Nimrod, Nabucodonosor, toda esta gente que son los grandes, ¿verdad? De grandes renombre, Napoleón, Nerón, toda esa gente. Y los pequeños, ¿quiénes son los pequeños? Los que pasaron sin pena ni gloria en este mundo, pero que no aceptaron a Cristo. Que dijeron, no, yo no hago nada malo, pero no aceptaste a Cristo. Y soy pequeño, pero ese es tu mayor mal. No aceptaste a Cristo. Y por todo vas a ser juzgado, por los pensamientos, porque aquí dice, los libros fueron abiertos. ¿Sabes qué libro? Ahí sí la película completa. Las obras, los pensamientos, las palabras, todas las maldiciones que dijeron en el día. Desde el día 1 hasta el día último. Bueno, mira, aquí tal vez no dijiste nada, pero pensaste esto. Aquí tal vez no hiciste mal, pero pensaste esto. O sea, ¿quién va a ser salvo? A ver. Si desde el pensamiento tal vez no golpeaste, pero me decías que arrancarle la cabeza. Decime quién es salvo. Nadie. Y también va a ser abierto ¿qué? El libro de la vida. En el libro de la vida, ¿quiénes están? Los que aceptaron a Cristo. ¿Y por qué? Si en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también hubo hombres de fe y gracia que aceptaron a Dios y fueron justificados por su fe. No por la ley no justifica a nadie. Por su fe, como Abraham. Eso lo pueden ver en Hebreos 11 que te explica de toda esa gente. Que fueron justificados por fe. Y todo aquel que no se halló en el libro de la vida va a pasar por este juicio. Que es un juicio, como hablábamos en la parte del tribunal de Cristo, es un juicio condenatorio, es un juicio de condenación. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos. ¿Cómo es eso? Que el mar entregó los muertos. Porque todo tiene que entregar. El Hades no solo significa infierno, sino el sepulcro. Es decir, los cuerpos de todo el mundo,
los cuerpos de la tumba, los cuerpos de los mares, hasta los que fueron quemados y fueron cenizas y hechos polvo. Todos los cuerpos tienen que resucitar y unirse y reunirse con su alma. Porque esa es la muerte. Cuando hay una separación, ese es el dolor tan grande que siente la gente cuando muere. Esa separación que hay del alma del cuerpo, esa es la muerte, esa separación. Y ese es el enemigo final. Porque aquí dice que fueron juzgados cada uno según obras, y la muerte en el 14 y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, se acabó la muerte, se acabó el sepulcro, se acabó ese retén. Mientras tanto, ahora es el infierno definitivo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otra cosa que tienen que ver allí es que todos estos que fueron juzgados permanecieron de pie delante del trono. O sea, ustedes saben que es estar ante la presencia de Dios. ¿Qué soberbia? O sea, la soberbia hasta el final. Hasta el final la soberbia. O sea, esta gente no dio el brazo a torcer hasta lo último. Estaban ante el gran trono blanco y estaban de pie. Yo no hice nada más. Abran los libros para que vean. Tampoco, yo no hice nada más. Negación total. Y ese es el juicio final. Y esa es la ira de Dios. La muerte segunda, donde no hay salvación, donde todos serán lanzados al infierno definitivo, incluyendo la muerte. Esta es la justicia completa de Dios. Entonces ya vimos los eventos que están por suceder, los eventos finales, lo que anhelamos, ¿verdad? Lo que anhelamos, por eso es que nosotros no somos de este mundo. Porque este mundo, ustedes no sienten que ustedes están, cuando la gente está contenta por ahí en una fiesta, ustedes dicen, ¿por qué están contentos? O sea, yo aquí no me siento feliz. Pero cuando están ante la presencia de Dios, hay una felicidad y hay una plenitud. Porque ustedes no son de este mundo. Ustedes no fueron creados para morir. Ustedes no fueron creados para vivir en este mundo. Por eso cuando estemos en el milenio y estamos en el mundo perfecto que Dios había creado desde el principio, habrá plenitud de gozo. Pero todo esto es una escuela para que cuando estemos allá vivamos bien, ¿verdad? Sepamos cómo vamos a vivir. Unos pasarán con 10 y otros con 20. Pero todos seremos salvos por la misericordia de Dios. No porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Entonces ya para punto final de los últimos tiempos estudiaremos lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Este es el estudio final y con eso terminamos. Pero ya con esto saben los eventos que deben suceder. ¿Saben qué estamos esperando? El rapto. Saben que Dios nos librará de la tribulación. Saben que después vendremos con Cristo a gobernar. ¿Y cómo será su gobierno? Pero debemos saber que estas cosas pasarán para siempre y hay un mundo nuevo. Que no es el fin, porque se te está diciendo que es algo nuevo. O sea, después de eso, ¿quién sabe? Viajaremos por las... No sabemos. Porque es un mundo nuevo. Pero nosotros debemos anhelar, son estas cosas. Como dice en Mateo 6, o sea, no pongas tu tesoro en las cosas de este mundo, que se las roban, que se pudren. Pon tu tesoro en el cielo, que es eterno. Y ya Dios mismo te recompensará con lo demás. Porque si vivimos como Él quiere que vivamos, Él nos bendice. Eso está en Levítico, en Deuteronomio, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Y las maldiciones si no lo obedecemos. A veces nos pasan cosas malas y no sabemos por qué. Pero es por nuestra desobediencia. Entonces vamos a orar, Señor, para agradecer por esta palabra. Señor, te damos las gracias por este estudio, Señor. Te damos las gracias porque tú haces como tú quieres. Y dice en tu palabra que cuando tú viniste en el asno, los fariseos, la gente decía, que se callen. Y tú le decías, si le hago que se callen, hasta las rocas hablarán.
Si hoy nos callamos, alguien hablará. Si los hombres se callan, las mujeres hablarán. Si las mujeres no hablan, los niños hablarán. Pero alguien profetizará. Pero alguien declarará su palabra. Porque nadie escapa de su voluntad. Todo se mueve y se coordina por tu poder, por tu ciencia y por tu saber, Señor. Te damos las gracias por tu gloria. Te damos las gracias, Jesús, por ser el único digno. Te damos las gracias por ser nuestro Cordero. Te damos las gracias, Señor, porque por tu sangre nosotros fuimos lavados y somos dignos de estar ante tu presencia. Te damos las gracias porque cuando Dios Padre mira, no nos ve a nosotros, sino que te ve a ti, Jesús. Nos ve con ojos de amor porque tú estás en nosotros. Señor, si yo he pecado contra ti, si te he fallado, Señor, si he hecho que tu espíritu esté entristecido, Señor, yo te pido perdón. Renuévame, Señor. Y ese aceite que está seco en mi vida, Señor, haz como en esa viuda, Señor, que le multiplicaste el aceite hasta que no habían envases donde llenarlo, Señor. Lléname de tu unción. Lléname de tu aceite. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Lléname desde la punta de los pies hasta la cabeza. Lléname de tu presencia, Señor. Tú estás en mi vida porque ya yo te acepté. Pero si no te acepté de corazón hoy, 25 de junio del 2023, Padre, yo acepto a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador, entendiendo que Él se tuvo que hacer cordero por mí, porque no había nadie digno, porque sin ti no podemos alcanzar la gloria de Dios, sin ti no podemos alcanzar la perfección, la santidad. Y tuviste que dar a tu Hijo unigénito por nosotros. Te damos las gracias por el Cordero. Y creemos que Él es tu Hijo. Y creemos que Él es Dios. Creemos que si lo vemos a Él, te vemos a ti. Ponemos, Señor, a tu Hijo amado como nuestro Señor, como nuestra cabeza, para que dirija nuestras vidas. Me arrepiento, Señor, de todo lo que fui, de todo lo que soy. Y hoy, 23 de junio, declaro que quiero ser más como tú. Enséñame a ser más como tú. Porque se acerca la hora, Señor, donde todos rendiremos cuenta. Tanto los justos como los injustos. Y estaremos ante tu presencia. Y queremos llegar, Señor, ante tu presencia lo más digno, lo más lavados en tu sangre preciosa. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras fallas. Perdónanos, Señor. Y ponemos todas nuestras cargas en ti. Como dice en Mateo 6, pongan en mí sus cargas. Porque mi yugo es fácil, yo pondré mi yugo. Pon, Señor, tu yugo en nuestras vidas, que es fácil de llevar. Y quita nuestras cargas, llámese como se llame, trabajo, pobreza, enfermedad, conflictos matrimoniales, conflictos de padres e hijos, como sea que se llame. Ponlos en la presencia de Dios, libérate hoy. Pon tus cargas en Él y acepta su yugo. Señor, escribe mi libro en ese libro de la vida. Quiero ser una nueva persona. Quiero aprender a vivir en ti. Porque cuando llegue ese día, Señor, yo quiero estar en ese lugar, en ese milenio. Yo quiero estar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.